Bueno, en este contexto de inseguridad y desapariciones forzadas, ¿qué situación enfrentan los derechos humanos en México? A ver, yo resaltaría algo que menciona, bueno, que apareció en su nota, Sí. que me parece parte del problema central. Las autoridades de Nayarit dicen que presuntamente se trata de personas vinculadas al crimen organizado, las que fueron halladas en las fosas. Uh-huh. ¿Cómo lo saben si no han hecho ni investigación? Claro. Y así pasa en todo el país. Es decir, estamos ante niveles de impunidad en el caso de ejecuciones, de desapariciones, o del tema que escojan, de 90 y tantos %. En un altísimo porcentaje ni siquiera se inician a abrir investigaciones. Y la autoridad concluye, o dice concluir, que se trata de crimen organizado. ¿Con eso qué nos está queriendo decir? ¿Que ya no va a investigar? ¿Que son vidas que no importa que se pierdan? ¿Que no es su responsabilidad procurar justicia? ¿Cuál es el mensaje que mandan las autoridades? No importa si es Nayarit, es Coahuila, es el Estado de México o cualquier estado del país o la misma federación. Es decir, estamos ante unos niveles de impunidad donde pues, es prácticamente imposible que se generen castigos para crímenes atroces como los que estamos viendo. El país entero está lleno de fosas clandestinas y eso es el fenómeno de fosas. Paralelamente habría que hablar del fenómeno que hay en buena parte del país también de restos óseos que aparecen en amplios espacios abiertos como si fueran grandes zonas de exterminio. Y ahí tenemos zonas como por ejemplo Patrocinio en Coahuila con decenas de miles de restos óseos, los CEMEFOS llenos de cuerpos no identificados, carpetas no iniciadas, fosas del crimen organizado y fosas del Estado. También hay que recordar las fosas, por ejemplo, de Morelos, de Telcingo y Jojutla, no son fosas del crimen organizado, son fosas creadas por la Fiscalía del Gobierno de Morelos, donde enterró personas que ni siquiera tenían carpeta de investigación, personas torturadas, personas con identificación en la bolsa. Es decir, estamos ante un escenario donde es difícil distinguir al Estado y al crimen organizado. Sí, y usted acaba de decir algo importantísimo, doctor Dayan, que México se ha convertido en una enorme fosa clandestina. En ese sentido, pues la ciudadanía se pregunta cómo es que logrará detenerse la violación extendida a los derechos humanos en todo el país. Bueno, primero es asumiendo el nivel de la problemática. Buena parte también de la sociedad repite el discurso oficial de se están matando entre ellos. Uh-huh. Que es falso, abiertamente falso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Los diagnósticos están en la mesa, los políticos siguen dando discursos y las propuestas están en la mesa. Una política de seguridad seria, una discusión seria sobre la legalización de las drogas. En Estados Unidos uno puede pasar a Estados Unidos a comprar marihuana de manera legal y aquí nos seguimos matando por eso. Entonces, la solución no es la Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada y esperemos que sea ahora rechazada por la Suprema Corte de Justicia. Abatir los niveles de impunidad. Somos un país que no tiene fiscal, por ejemplo, Procurador General de la República, no tiene fiscal anticorrupción, no tenemos auditor superior de la Federación y no pasa nada. Es decir, hay un desmantelamiento de las instituciones democráticas y tenemos que abordar de manera seria años y años de rezago en materia de impunidad y corrupción, y no habrá otra más que con presión internacional. Aunque las autoridades digan que se pone en riesgo nuestra soberanía, no es de que no seamos capaces, necesitamos una mirada externa que genere presión aquí adentro, y para ello están las propuestas hechas, por ejemplo, por el Alto Comisionado de un comité internacional que colabore con una Fiscalía General de la República autónoma, no con la que tenemos, para abatir los niveles de corrupción e impunidad, disminuir la marginación y la desigualdad. Si todo eso lo vamos dejando a un lado, no va a haber alternativa, no hay alternativa posible, esto no se puede curar con una curita, se necesita una intervención seria. Una intervención estructural, doctor. Sí, y con participación de la sociedad civil, si no, no va a ocurrir. Esto es importantísimo. ¿De qué manera la sociedad mexicana puede enfrentar esta situación, involucrarse en la solución de la misma? Pues como
lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en Guatemala, como lo han hecho en Perú, participando. A nosotros lo público nos parece ajeno, nada nos moviliza, nada nos horroriza, así no va a haber solución. Y en ese sentido también, digamos, de las responsabilidades, que puede tener como acciones las autoridades en todos los niveles, ¿con qué podríamos iniciar para ir garantizando estos derechos humanos de los que hemos platicado? Pues con abatir los niveles de impunidad. Para empezar, la impunidad. Pues sí, si tenemos 90 y tantos, o sea, una declaración como la que escuchamos no tiene ninguna consecuencia. Ustedes imagínense esa misma declaración en Holanda o en Suecia, que salga el procurador de allá a decir, yo creo que esta persona que murió era un narcotraficante. Se acaba su carrera diciendo eso. O sea, ¿con base en qué lo dice? ¿Traían un letrero? Si no ni siquiera inició investigación. Pasa lo mismo con el asesinato a periodistas. De inmediato sale la autoridad a decir, el asesinato no tiene nada que ver con su actividad profesional. ¿Cómo lo saben? Si no han iniciado investigación. Porque a priori está negando la investigación. O sea, hay una irresponsabilidad brutal por parte de las autoridades que los medios y la sociedad nos compramos gratis. No hay costos morales, políticos ni legales en este país.